Muchos me pidieron analizar la canción Sinful Passion de Dimash. Seguro esa parte de la canción te pone la piel de gallina igual que a mí. Pero ¿sabes una cosa? No es solo por la voz de Dimash. Hoy vamos a analizar juntos qué es lo que pasa para que se genere ese clímax tan alto. Y además, al igual que hicimos en la canción SOS, vamos a analizar juntos la técnica vocal de Dimash usando la comparativa de lado a lado que tanto les gustó en el video anterior. ¿A qué me refiero? A esto. Sinful Passion, comencemos. Bueno, ya comenzamos muy al estilo de Dimash. Estamos jugando con esa sensación de cercanía y de intimidad suave en voz de pecho. Aún no aparece una voz lírica o operística, recién comienza. La laringe está bastante estable, en un momento un poquito más baja. Y para lograr esa sensación se está valiendo principalmente de dos recursos vocales. Por un lado, la voz aireada, básicamente para sonar un poco más a susurro. Además de la nota que suena aire adicional agregado. Y por otro lado, el fry vocal, que es esa sensación de sonido frito, de voz de recién levantado de la cama, ¿sí? Que se genera cuando los pliegues vocales están muy juntos y apenas dejan pasar aire entre ellos para fonar. Ahora lo voy a volver a repetir, prestemos atención. Что мне нужна только ты одна. Линии долгие лилии, были ночи без сна. Acaba de repetir la misma parte del verso, pero con algunos ajustes sutiles que percibimos con una mayor presencia en la voz y nos alejamos un poquito de la intimidad. Vamos a ver cómo sonaba el primero y el segundo. Primero, voz aireada y fry vocal como dijimos antes, y la segunda vez mantiene un poco el fry vocal pero quita la voz aireada, lo que le da más presencia. Fíjense la diferencia entre ambos, pero sobre todo presten atención a la última nota de cada tramo, donde van a notar realmente la diferencia, no solo técnicamente, sino también en lo que transmite cuando lo escuchan. Vuelvan para atrás y van a ver realmente la diferencia. Но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Дай мне, долгим огнем пылать в Англии ненастье. Qué linda que es esa melodía, y acá se nota aún más esa búsqueda de ambiente y de clima íntimo y sutil y suave, que tenemos nuevamente fry vocal en algunas partes para generar esa cercanía y voz aireada con un control fenomenal del flujo de aire. Dimash tiene un control excepcional de la presión subglótica. ¿Qué es esto? Es la presión que genera el aire por debajo de las cuerdas vocales cuando estamos fonando, cuando estamos cantando. También introduce un vibrato muy amplio y suave y limpio, pero también muy marcado, que genera una sensación de que está realmente sintiendo, más allá de que el vibrato está hecho perfecto técnicamente, suena a un vibrato más emocional. Дай мне
страсти. Repitió recién la misma parte, pero cambió por completo esa sensación de intimidad. La abandonó y ahora la voz sonó con mucha más presencia, con más personalidad y con más cuerpo. Repasemos de nuevo cómo sonaba cada una de las versiones. Hay una voz aireada y hay un vibrato marcado pero bien suave. En la segunda se abandona la voz aireada, se mantiene el vibrato, se mantiene la presencia, se baja un poco la laringe generando una voz más operística. Acá tienen un ejemplo claro de cómo se puede transmitir sensaciones y emociones sin sonar aburrido o monótono, aun cuando nos mantenemos en una zona acotada del registro vocal en voz de pecho sin ir a los agudos. Se puede ser virtuoso sin la necesidad obligatoria de ir a agudos extravagantes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces reducimos el cantar bien o que un cantante nos impresione por el hecho de acceder a notas muy altas o extremas, lo cual no hay que desmerecerlo porque obviamente hay mucho mérito ahí y es complejo. Dimash es un claro ejemplo de acceder a cualquier tipo de notas, pero también hay un sinfín de recursos vocales que son tan o más importantes de desarrollar para la voz. Ночь замкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Не нужна только ты одна. Cómo cambió todo acá, ¿no? Nos fuimos de la voz de pecho hacia una voz mixta con mayor presencia de la voz de cabeza. Subimos una octava y mantenemos las dinámicas de voz aireada, lo cual en estas nuevas notas incluso se percibe con mayor presencia esa sutileza. Estamos en voz mixta, lo que le permite a Dimash jugar con pleno control y libertad en esa zona de transición entre registros, teniendo control absoluto de las dinámicas. Pero ahora cambia todo. Околдован тобою, выпью зелье до дна. Si se fijan hasta acá, no hay una instrumentación rítmica presente, la música se limita a generar un ambiente armónico sobre la cual la voz de Dimash parece estar flotando. Recién repitió la misma parte melódica y le dio el mismo giro interpretativo que antes. Escuchemos las diferencias entre ambos. Околдован тобою, выпью зелье до дна. Se cantan las mismas notas de dos maneras distintas. En la primera, fuertemente basada en una voz aireada y delicada. En la segunda se abandona la voz aireada, hay una voz con mayor presencia, la laringe baja levemente y se hace una nota alta que es un La 4, que suena así. Y la hace en un mix belt. Quiebre vocal. Hace dos notas distintas con un vibrato muy marcado y constante. Cada nota la comienza con un cierre cordal completo, es decir, nota sin airear, y la termina con mucho aire, muy aireada. En el medio hace un degradé en donde va agregando poco a poco aire de forma progresiva. Lo hace en dos notas distintas de la misma manera. Дай мне
En la segunda parte cantan las mismas dos notas, pero la primera vez lo hace con un sonido más operístico y en la segunda un sonido más contemporáneo, más filoso. Más allá de que la nota de la segunda está un tono más arriba, más aguda, la diferencia en el color del sonido lo da el largo del tracto vocal, es decir, la posición de la laringe que abandona la posición baja. La boca se abre un poquito más horizontalmente, buscando una leve sonrisa y aumenta bastante más el twang. ¿Qué es el twang? Brevemente, a nivel técnico es el estrechamiento del esfínter epiglótico, pero bajándolo a tierra se trata de que el tracto vocal arriba de las cuerdas vocales se estrecha, se contrae un poco, generando una proyección del sonido en la zona faríngea, en esa zona del tracto vocal, y se amplifica el sonido como si fuera un megáfono. Antes de seguir, déjame decirte que si este video hasta acá te está aportando algo, me ayudarías muchísimo con tu like y un comentario. Bueno, ¿qué pasó acá? Basado en el bel canto, impostación lírica, voz de cabeza pura sin airear, la apertura de la boca, si se fijan, hay una apertura totalmente vertical y la laringe está baja, salvo cuando empieza a ir a las últimas notas, que son las más altas, ahí relaja la laringe y el tracto vocal para poder subir con libertad. Las últimas notas son la 5, Si5, Do6 y una nota que le gusta mucho a Dimash, normalmente detenerse para generar clímax, aunque obviamente puede subir muchísimo más, el Mi6. En este caso lo que utiliza es su voz de cabeza en la mayor extensión de sus pliegues vocales. ¿Qué fue ese sonido o efecto raro en la voz de Dimash? Honestamente no estoy 100% seguro, pero según pude investigar, sería una técnica étnica de la zona de Yakutia, Siberia. En esa técnica no hay un cambio de tono, es decir, no es como el vibrato que oscila entre notas diferentes, sino que es una sensación de temblor que ocurre en la misma nota fundamental. Esto se produce mediante el cierre y la apertura de la glotis de forma rápida. La glotis es ese espacio que queda entre medio de las cuerdas vocales por donde pasa el flujo de aire mientras fonamos. Se nota que tiene un control absoluto y completo en lo que está haciendo, lo usa de forma artística y tiene un control total sobre cuándo lo acelera, cuándo lo desacelera, cuándo lo agrega y cuándo lo quita. Vamos con lo que seguramente es la parte favorita de todos. Qué locura que es esto a nivel musical, a nivel melódico, realmente a mí me fascina. La armonía que se genera, que ahora vamos a entrar en detalle, cuando llega esa nota aguda que es el Si5 bemol, a mí me parte la cabeza, pero vamos poco a poco. ¿Qué es lo que pasa a nivel musical? Lo que sucede es que todo modula y cambia de tonalidad, pero no hay una transición armónica que lleve de un tono a otro, sino que la banda empuja el centro tonal
de sorpresa, la tesitura de la melodía también se ve forzada a subir y el oído del espectador, que estaba acostumbrado a las frecuencias del estribillo, tanto de la música como de la voz, reciben ese cambio de patrón de golpe y esto genera una inyección de energía y de tensión. La canción estaba en la menor y sube medio tono a la menor sostenido. Voy a poner un ejemplo más de otra canción para que vean lo que genera este recurso. ¿Vieron que todo sube y genera más energía? Mismo recurso. Ya vimos la parte musical, ahora vamos con la voz de Dimash. Primer nota, 2-5. Luego repite la misma nota, el 2-5, en voz mixta sin impostación lírica y luego hace un Re5. Después Re5 a Mi5 y acá sigue haciendo un glissando lentamente que lo detiene en el La5. Ese La5 lo mantiene, genera una tensión porque justo cuando la banda empieza a hacer los golpes para hacer el cambio de tonalidad y cuando todo explota lleva al Si5 bemol, que es cuando ya se produce efectivamente el clímax. Y luego continúa con una serie de melismas en ascenso y descenso rápidos que muestran una laringe totalmente libre. Pero hay una cosa más que no sé si se detuvieron a analizar, y es que toda esa melodía que hace la realiza con una sola toma de aire al inicio. Fueron 25 segundos de canto ininterrumpido con una sola toma de aire, agilidad vocal, melismas, potencia, suavidad, lo que siempre digo que nunca me canso de Dimash, afinación perfecta, no importa si Dimash está arriba, abajo, en el medio, a la izquierda, a la derecha, potente, suave, sutil, aireado, no aireado, cierre cordal, laringe baja, alta, lo que sea, afinación perfecta. Todo esto es hiper complejo, hay que coordinar muchas cosas a la vez, el soporte respiratorio, el cierre de los pliegues vocales, la presión subglótica, todos esos cambios que son sutiles a distinto nivel del registro vocal, requiere distintas coordinaciones, todo con una velocidad impresionante. La verdad que hacer todo esto a la vez es de admirar, es obviamente muy difícil y es lo que te deja, junto a lo que hablamos antes, los pelos de punta. Y una cosa más, antes de empezar los 25 segundos se venía exigiendo ya con las notas que veníamos hablando, el 2-5, el Re5 y demás, con potencia y demás, o sea que aún más meritorio. Me encanta la cara del guitarrista, que capaz que está mirando una planta, pero parece que pagó entrada para ver a Dimash. Comparando este análisis con el que hice de la canción SOS, que por cierto te lo dejo a continuación para que no te lo pierdas, voy encontrando algunos patrones. Los cantantes, además de tener las cualidades vocales que tengan, también tienen una forma de cantar. Van construyendo un estilo propio poco a poco. Y en este caso, si te fijas, el análisis que hicimos de SOS, vas a empezar a encontrar similitudes. ¿De qué tipo? Por ejemplo, que en los comienzos tiende a empezar con algo sutil, tranquilo, cercano, técnicas aireadas y demás. Luego le va agregando presencia, a veces repite
las mismas melodías o los mismos conceptos melódicos, pero una octava más arriba, quizás ya en voz de cabeza y demás. Suele utilizar ciertas notas agudas, como por ejemplo es el Mi 6. Ese tipo de notas muchas veces quedan estáticas, constantes y sin música, flotando en el aire, lo cual genera mayor admiración por la dificultad que eso supone. Cantar sus canciones es muy difícil. Yo me atreví a hacer un cover de una de sus canciones, When I've Got You, y no fue fácil. Hice una versión propia llevada al terreno del rock, que es más mi estilo. Traté de ponerle mi impronta, mis arreglos, incluso le puse mis coros. Todo, por supuesto, desde el respeto. Así que si te gustaría ver cómo quedó ese experimento, te lo dejo a continuación para que lo veas. Ojalá hayas podido disfrutar este análisis tanto como lo disfruté yo. En ese caso, te agradecería tu apoyo con un like y un comentario. Esto realmente me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.